Me llamo Beatriz Medina, y si alguna vez has oído hablar de Alimentos Buena Mesa, seguramente has probado alguno de nuestros productos, sin imaginar que detrás de ese logo, con hojas verdes y letras cursivas, hay una mujer como yo, con manos cansadas y espalda encorvada, pero con más valentía que todo el consejo directivo junto. Hoy, a mis 75 años, camino por los pasillos de la planta como un espíritu amable. Todos me saludan con respeto, cariño e incluso reverencia. Pero nadie me incluye en las decisiones importantes. ¿Me escuchan? Me invitan a las celebraciones, me colocan en la cabecera de las fotos, me entregan placas conmemorativas. Pero mi voz, esa que una vez negoció con proveedores, rechazó sobornos y sostuvo nóminas durante la inflación de los años 90, ya no tiene peso. Ahora soy doña Beatriz, una figura decorativa, una abuela institucional, y todo lo que construí parece avanzar sin mí, como un tren que continúa su recorrido sin detenerse en mi estación. Cuando mi esposo falleció, yo apenas tenía 43 años y 2 hijos pequeños, que aún creían que el mundo era un lugar justo. Él y yo habíamos iniciado este negocio desde nuestra cocina, usando una vieja máquina de sellado y una receta de empanadas que aprendí de mi madre. El primer contrato lo conseguí yo tocando la puerta del supermercado del barrio, mientras él todavía soñaba con abrir un kiosco. La primera línea de crédito también fue producto de mi esfuerzo, avalada con los pocos recursos que teníamos, los muebles que poseíamos y un anillo de compromiso que jamás volví a usar. No pretendo disminuir su recuerdo. Fue un hombre bueno, un compañero leal, pero la energía siempre fue mía. Cuando la muerte lo tomó una madrugada mientras dormía, no tuve tiempo para sufrir. Tuve que hacerme cargo del negocio, de los empleados, de las deudas, de los niños y de mí misma, aunque en ese instante ni siquiera sabía cómo hacerlo. Así fui progresando año tras año sin alzar la mirada, sin pedir ayuda ni descansar. Durante la época de hiperinflación, cuando tantos cerraban, yo aprendí a interpretar balances como si fueran novelas intrigantes. Cuando los bancos solicitaban garantías imposibles, creé una cooperativa informal entre pequeñas empresas para apoyarnos mutuamente. Cuando los camiones no alcanzaban, yo misma conducía uno en la madrugada con un termo de café y una radio portátil que me mantenía despierta. Todo esto mientras mis hijos crecían pensando que las cosas simplemente funcionaban sin comprender el costo real. A veces reflexiono que ese fue mi error. Haberlo hecho tan bien que no dejé espacio para que entendieran el valor de lo que había detrás. Julián, mi hijo mayor, empezó a involucrarse en la empresa tras terminar la universidad. Era inteligente, carismático, y tenía una forma de expresarse que encantaba a los inversores. A mí me costaba más, pues llevaba acento del interior, tenía las uñas cortas y la costumbre de mirar a los ojos con más intensidad. Con el paso del tiempo, Julián fue asumiendo cada vez más responsabilidades, y yo empecé a delegar. Pensaba que eso era lo normal, que educar a tu hijo para que ocupara tu lugar era una muestra de cariño, y en cierta manera lo era. Pero también representaba una forma de rendirse. Carla, su esposa, llegó a la empresa un par de años después como consultora externa, y pronto ascendió a jefa de marketing, luego a directora de marca, y finalmente a la persona que tomaba las decisiones más complicadas. Era una mujer distinguida, con frases contundentes y una sonrisa contenida que siempre me trató con cortesía, pero sin calidez. No me percaté del momento exacto en que dejé de ser el centro para convertirme en un adorno. Tal vez fue cuando no me invitaron a la convención anual y me dijeron que estaba muy lejos para mí, que ya estaba todo solucionado, o cuando Carla presentó una nueva línea de productos basada en recetas tradicionales sin mencionar mi nombre una sola vez. Incluso escuché a un joven ejecutivo preguntar a otro quién era esa señora que aparece en las fotos antiguas.
A veces dudo si Julián recuerda que sus primeros años en el colegio privado se pagaron con noches sin calefacción y almuerzos de pan duro. Pero tal vez no es culpa suya. Quizás fui yo quien enseñó demasiado bien a no mirar atrás. Mi oficina permanece igual, aunque ahora más silenciosa. Ya no hay llamadas constantes ni montones de papeles, solo algunas fotos, diplomas amarillentos y un portarretratos que guarda recuerdos. Con el rostro de mis nietos y un antiguo mate que ya nadie comparte, me ofrecen ayuda para subir las escaleras. Me preguntan si deseo marcharme más temprano y me entregan informes con gráficos que parecen escritos en un idioma desconocido. Son atentos, me cuidan, pero no me integran. A veces me siento como una estatua viva en un museo de historia empresarial, respetada pero distante. Hace varios días, mientras paseaba por la planta, escuché una charla entre dos gerentes. Comentaban sobre una reestructuración, una actualización del organigrama para reflejar mejor las habilidades actuales y las nuevas formas de liderazgo. Palabras sofisticadas para decir que quieren excluirme del directorio. Uno incluso mencionó que ya consultaban con abogados para cambiar la figura de socio pasivo. No sabían que justo a pocos metros yo leía cada palabra como si fueran sentencias. Permanecí en silencio, no por miedo, sino por táctica, porque una cosa es que me ignoren, otra muy distinta es que crean que no existo. Esa noche regresé a casa y busqué en el armario una caja de madera con documentos importantes, incluyendo el acta constitutiva original de la empresa, firmada con tinta negra y esperanza en el futuro. Allí se encontraba intacta la cláusula que me concede el 53% de las acciones. No fue un regalo, fue el resultado de cada hora, cada peso y cada sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al poder, no por ambición, sino por justicia. Aquel lunes comenzó como tantos otros. El cielo estaba cubierto por una luz uniforme que no era ni día ni noche, solo un momento entre ambos. Me levanté temprano como de costumbre, aunque nadie esperaba que llegara al despacho antes de las 10. Preparé mi café sin prisa, con la radio baja, escuchando las noticias como si solo fueran un ruido de fondo. Mientras el agua hervía, me detuve frente al ventanal del comedor que mira a la calle ancha llena de jacarandas y vi a la vecina paseando a su perro. Pensé en lo extraño que se siente cuando el tiempo parece avanzar sin ti. No es tristeza en absoluto, sino una especie de desprendimiento, como si el mundo empezara a funcionar en una frecuencia distinta a la tuya. Sin embargo, ese día sentí algo diferente. No sé si fue intuición, hábito o el hecho de que había dormido mal por tercera noche seguida, pero algo en mi interior me advirtió que debía estar alerta, como si una tormenta se acercara, no afuera, sino dentro de mí. Al llegar a la oficina, el portero apenas me miró desde su puesto y me saludó con un gesto breve, sin la sonrisa de siempre. Subí sola en el ascensor y al salir al tercer piso noté que habían cambiado la alfombra. Un detalle pequeño pero muy significativo. Nadie me lo había contado. Nadie me había contado que la alfombra anterior la había elegido yo hacía más de 20 años, porque no ocultaba fácilmente las manchas. Era de un gris claro, casi perla, de estilo moderno. Sí, pero también transmitía frialdad, al igual que todo en lo que se había convertido esta empresa desde que decidieron embellecerla para atraer a los inversionistas y a las revistas especializadas. Caminé por el pasillo, empujé la puerta de cristal esmerilado e ingresé a la sala de juntas sin anunciarme. Ya todos estaban sentados, incluso Carla, que siempre llegaba justo a tiempo con su carpeta de cuero y su delicado perfume almizclado. Todo estaba en inglés, y aparecían palabras como expansión regional, reposicionamiento de marca y optimización de procesos.
Carla hablaba con seguridad, como si estuviera en un escenario. Yo me senté en una de las sillas del fondo sin interrumpir. Quería escuchar, y lo que escuché me heló la sangre, no por ser algo desconocido, sino porque ahora era oficial. Habían decidido lanzar una nueva línea de productos dirigida al público joven, rediseñar el logotipo, cambiar el nombre de algunos productos tradicionales por versiones más modernas y eliminar la línea de empanadas regionales, que consideraban poco competitivas en el mercado actual. El mensaje era claro. Querían borrar todo lo que representaba el origen y la raíz de la empresa. Lo ancestral se había vuelto un obstáculo para el futuro que pretendían construir. El momento crucial se volvió un obstáculo cuando Carla terminó su presentación. Julián tomó la palabra. Se le notaba inquieto, tal vez por mi presencia. Reconoció el esfuerzo del equipo y habló sobre un nuevo futuro para Buena Mesa. Después abrió el espacio para preguntas. Levanté la mano con naturalidad, como había hecho en innumerables ocasiones. Toda la sala se dirigió hacia mí. Carla esbozó una sonrisa, pero era formal, distante, casi condescendiente. «Beatriz», dijo con ese tono de falsa amabilidad que me pone la piel de gallina. «¿Querés decir algo?» Aclaré la garganta. No quería sonar agresiva ni débil. Expliqué que aunque entendía la necesidad de renovar la imagen, había inquietudes legítimas sobre la identidad de la empresa, su historia y la relación con un público que, lejos de estar anticuado, era fiel y representaba gran parte de las ventas. Hablé sobre respetar nuestras raíces, mantener un puente entre lo nuevo y lo que nos hizo crecer. No terminé la frase porque Carla me interrumpió con un gesto de la mano y una risa ligera, apenas disfrazada de cortesía. «Entiendo tus preocupaciones», dijo, mirando más al resto que a mí. «Pero quizás estos asuntos técnicos se deban tratar mejor desde el área operativa. No queremos sobrecargarte. Ya hiciste tu parte y bien. Ahora estamos en otra etapa». El silencio que siguió fue intenso. Hasta pude oír a alguien moviendo una hoja al fondo. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Ni siquiera Julián levantó la mirada para defenderme. Esperaba al menos una palabra, una corrección, una broma que suavizara el golpe. Pero nada sucedió. Él no desvió la vista de su computadora como si no me conociera, como si mi presencia le incomodara, como si ya no formara parte del mismo equipo. Carla prosiguió con la agenda, comentando sobre reuniones con agencias extranjeras y posibles fusiones. Mencionó un viaje a Miami para negociaciones estratégicas. Me quedé en silencio durante todo el encuentro, sintiendo que cada palabra que pronunciaban era una piedra colocada sobre mi tumba profesional, una tumba que ellos cavaban con entusiasmo y sin ningún remordimiento. Al finalizar la reunión, algunos se acercaron a saludarme de manera fría. «Qué alegría verte por aquí», dijo una joven gerente que no sabía cómo reaccionar. «Tenemos que hablar más seguido», añadió un hombre desconocido que llevaba el pin de la empresa como si fuera una medalla. Carla pasó a mi lado con prisa, hablando por teléfono, y solo me lanzó un «después charlamos». Pero no charlamos. Nadie conversó conmigo ese día, ni al siguiente, ni en toda la semana. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos con lentitud y me senté en el sillón del comedor, el mismo que había comprado con la primera ganancia real que la empresa me dio. Miré la pared donde estaban colgadas las fotos de los primeros empleados de las ferias del barrio. Antes de la renovación en la fábrica, contemplé mi rostro más joven y redondeado con el cabello recogido y una sonrisa que ahora me resulta ajena. Lloré en silencio, no por tristeza pura, sino por la humillación y la sensación de ser borrada. Fue un proceder educado y sistemático que me apartaba sin parecer crueles. Al día siguiente encontré un sobre en la bandeja de entrada de mi correo físico.
Dentro había una copia del borrador del nuevo estatuto social que preparaban para la próxima reunión. En él se modificaban diversas cláusulas sobre roles, votaciones y métodos de decisión. Una en particular captó mi atención: la redefinición del socio activo, imponiendo requisitos que claramente me excluían por edad y presunta ausencia de participación diaria. Era obvio que intentaban oficializar lo que ya ejercían en la práctica: mi expulsión simbólica. Ese documento, con sus letras negras y márgenes tan cuidados, resultó más doloroso que cualquier grito. Fue en ese instante cuando, después de mucho tiempo, sentí que algo se encendía en mí. No era rabia ni deseo de venganza, sino algo más profundo. Como si las décadas de esfuerzo, renuncias, decisiones difíciles y noches sin dormir despertaran a la vez y me recordaran que no estaba obligada a ceder, que ser respetuosa no equivalía a ser sumisa y que la edad no me hacía menos. Quizás me levanté del sillón, caminé hacia el despacho y abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos originales. Saqué una carpeta azul con mi nombre escrito a mano en una etiqueta amarilla. Me senté con ella en el escritorio, la abrí con manos temblorosas, pero con decisión. Y ahí estaba mi firma, mi porcentaje, mi derecho. No sé todavía qué haré, pero ya no voy a quedarme callada porque me dijeron que no podía opinar. Pero olvidaron algo crucial. Yo era la socia mayoritaria. Aquella noche no dormí. Cerré los ojos varias veces intentando seguir la rutina de respiración, recordando el ritmo con el que calmaba a Julián cuando era niño, y tenía pesadillas. Pero no funcionó. La oscuridad de mi habitación ya no era un refugio, sino un eco del silencio que había llenado la sala de juntas horas antes. Releí el borrador del estatuto una y otra vez. Subrayé, anoté al margen. Hice cálculos. Reconstruí mentalmente los movimientos recientes de Julián y Carla, y todo encajaba como un mecanismo que llevaba mucho tiempo funcionando. Me habían ido apartando poco a poco, con delicadeza, con sonrisas y excusas, hasta dejarme en un rincón desde donde no pudiera molestar. Pero lo que no sabían es que todavía conservaba copias de todos los acuerdos, todos los contratos clave, todas las actas donde aparecía mi firma como fundadora y accionista principal. No lo sabían o simplemente lo habían olvidado en su juego. Arrogancia joven y bien arreglada. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. Preparé café en mi antigua cafetera de aluminio que hace ruido al hervir y siempre deja una pequeña mancha sobre la hornalla. Me puse una blusa blanca sin planchar y un pantalón de gabardina que reservaba para momentos especiales. No deseaba verme estricta, pero sí con una presencia sobria y autoritaria. Recogí mi cabello, tomé mi bolso negro y salí sin mirar hacia atrás. Al llegar a la oficina no fui a mi despacho. Me dirigí directamente al archivo contable, un cuarto pequeño que desde hacía varios años nadie visitaba, porque todo se había digitalizado. Entre estantes cubiertos de polvo y carpetas con etiquetas escritas a mano, encontré los legajos correspondientes a la primera década de la empresa. Revisé actas, balances y planes de inversión. Ver esos documentos me provocó una oleada de recuerdos. Yo contando billetes con manos temblorosas para pagar salarios, firmando cheques en la mesa de la cocina mientras Julián hacía su tarea, cargando cajas con empanadas congeladas en mi viejo. P. Elliot, llamando a clientes desde un teléfono con disco y anotando pedidos en servilletas cuando se iba la luz. Todo eso estaba contenido en esas carpetas que ahora parecían reliquias de una historia que muchos preferían olvidar. Tomé lo esencial, lo guardé en una carpeta nueva y subí a mi despacho, ese que aún llevaba mi nombre en la puerta pero que ya nadie tocaba. Cerré con llave. Me senté en el escritorio y abrí la computadora portátil que apenas... Utilicé un bolígrafo negro para redactar una carta formal solicitando una revisión inmediata del borrador estatutario debido a inconsistencias legales y a la violación del acuerdo original entre accionistas.
Después, escaneé el documento y redacté otro, que era una convocatoria extraordinaria para la junta directiva. Apoyándome en mi condición de socia mayoritaria, no incluí explicaciones ni detallé los motivos, solo la fecha, hora y lugar. La reunión sería el viernes a las 9 de la mañana en la sala de dirección general. Imprimí copias, las firmé y las entregué personalmente al asistente legal, un joven que no levantó la mirada mientras me hablaba. Cuando terminó de balbucear, preguntó si lo pasaría a Carla o a Julián. Respondí que no era una sugerencia, sino una notificación oficial. Lo miré directamente a los ojos con la misma firmeza que mostraba cuando ponía orden en el depósito en tiempos difíciles, y por primera vez en mucho tiempo, vi en alguien ese leve temblor, esa pausa que indica respeto, o al menos temor. Pasé el resto del día revisando informes financieros, y encontré una serie de movimientos poco transparentes, aunque no ilegales. Había contratos con empresas externas dirigidas por conocidos de Carla, gastos de representación sin justificación clara, viajes con viáticos inflados y desvío de fondos para campañas de marketing sin retorno comprobable. Anotaba cada detalle en una libreta con letra ordenada, como si estuviera armando un rompecabezas. No lo hacía por venganza, sino por claridad. Necesitaba comprender cómo habían logrado avanzar tanto sin que nadie lo detectara. No dije nada y la respuesta era clara. Todos sabían que ya no hablaba con nadie. Todos confiaban en mi silencio. Y en ese silencio construyeron su propia trampa. Cómodos y sin resistencia llegó el viernes con un cielo gris y una humedad densa. En el ambiente me puse un traje sastre de tono gris oscuro, que no usaba desde una ceremonia. Hace más de 10 años me pinté los labios con un rojo intenso. Ese mismo rojo que Julián decía que me hacía parecer imparable. Llegué a la sala de reuniones antes que todos, pedí café y agua para el encuentro. Preparé copias de los documentos más importantes, una para cada integrante del consejo. Cuando Carla apareció con su sonrisa fingida y su tablet en mano, noté cómo sus ojos se entrecerraron al verme sentada en la cabecera. Julián apareció unos minutos después con el celular pegado a la oreja, fingiendo una conversación, pero claramente afectado por la escena. Los demás fueron llegando en silencio, uno tras otro. Sorprendidos, incómodos. Nadie decía palabra solo. Inicié la reunión leyendo un texto breve como socia fundadora y accionista mayoritaria. Convoco esta reunión extraordinaria para exponer una serie de irregularidades que dañan la transparencia, la ética y el futuro de nuestra empresa. Pido que cada miembro del consejo escuche en silencio hasta el final. Luego podrán expresar sus opiniones libremente. No hablé con tono amenazante, sino con la voz firme de una profesora, la misma que utilizaba cuando enseñaba a mis hijos que no deben interrumpir. Cuando alguien tiene algo importante para decir, abrí la carpeta y comencé a hablar detallando con datos, fechas y documentos cada desviación, cada gasto cuestionable, cada omisión intencional. Leí fragmentos del acuerdo fundacional. Subrayé cláusulas sobre votación proporcional, derechos de veto y ética corporativa. Mostré balances comparativos de los últimos 5 años, señalando el deterioro de los márgenes, pese al crecimiento en imagen. Expliqué cómo las decisiones estratégicas habían privilegiado la apariencia sobre la verdadera sustancia, la vanidad sobre la estabilidad. Hablé de la historia, del propósito y de los valores de la empresa. No elevé la voz, pero sí la llené de determinación. Algunos intentaron interrumpirme, pero no lo permití. Carla sonrió con suficiencia en más de una ocasión, aunque ya no con la misma confianza. Julián bajó la mirada repetidas veces, inquieto. Nadie esperaba que tuviera no solo la determinación, sino también los documentos legales. Y en el mundo empresarial, esos documentos son lo único que no se discuten.
Cuando terminé, dejé que los demás hablaran. Carla fue la primera en tomar la palabra y dijo que sentía que me había sentido excluida, pero que los tiempos cambian y hay que adaptarse. Mencionó que los nuevos mercados requieren flexibilidad. Habló de posicionamiento de marca, innovación y visión global, utilizando términos como disrupción, benchmarking y pivotar, palabras que parecen importantes pero que en realidad carecen de significado cuando el alma de una empresa se ha vaciado. Le agradecí sus palabras y le pedí formalmente que se abstuviera de participar en las decisiones financieras hasta que se realizara una auditoría interna exhaustiva. Julián no intervino al principio. Simplemente pidió un cuarto. Salió al pasillo en el momento intermedio y lo seguí. Lo encontré apoyado en la baranda, mirando hacia el vacío. No me dirigí a él como empresaria, sino como madre, recordándole cuando me acompañaba los sábados en la fábrica, cuando me ayudaba a pegar etiquetas o cuando dormía en el asiento del camión mientras yo hacía entregas en el mercado central. Le pregunté si realmente creía que su lugar estaba al lado de quien me despojaba en silencio. Le cuestioné si alguna vez sintió orgullo por lo que habíamos construido o si simplemente le resultaba un estorbo. No me contestó. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Papá no sabía que todavía te importaba». Le respondí que nunca dejó de importarme, pero que él dejó de ver. Regresamos a la sala. Nadie discutió mi propuesta y por mayoría se acordó realizar una auditoría. Carla protestó, afirmando que eso era innecesario, que todo era un teatro. Pero ya era demasiado tarde. Yo había recuperado mi voz. No por nostalgia, sino por justicia, porque nadie tiene derecho a borrar a quien levantó los cimientos con sus manos. Aunque siempre me consideraron débil, nunca fui decorativa porque yo era, y sigo siendo, la socia mayoritaria. Después de la reunión extraordinaria, el ambiente en la empresa cambió. Los pasillos que antes estaban llenos de murmullos y saludos cordiales se volvieron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos que antes solían llegar con frecuencia se redujeron a lo estrictamente necesario. Sentía que mi presencia incomodaba, que mi decisión de alzar la voz había provocado un cambio irreversible. Se había alterado el equilibrio que todos habían aceptado como norma. Sin embargo, en medio de ese aislamiento encontré momentos de claridad. Empecé a revisar antiguos documentos, fotografías y cartas que había conservado durante muchos años. Cada uno me recordaba los comienzos de la empresa, los sacrificios realizados y las decisiones tomadas con el corazón y la razón. Redescubrí mi propósito y la pasión que me había impulsado desde el inicio. Un día, mientras organizaba archivos en mi despacho, Julián entró sin avisar. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a mí y después de un corto silencio comenzó a hablar. Me confesó que se sentía atrapado entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carla proponía para la empresa. Expresó su deseo de encontrar un equilibrio para honrar el legado familiar sin quedarse estancado en el pasado. Nuestra conversación fue extensa y emotiva. Compartimos recuerdos, discutimos nuestras diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Este punto medio marcó un antes y un después, no solo en la dinámica empresarial, sino también en nuestra relación madre e hijo. Comprendimos que aunque nuestras perspectivas diferían, compartíamos un objetivo común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto amamos. Desde entonces habíamos establecido la Comediateca y empezamos a trabajar juntos más de cerca, uniendo nuestras ideas y experiencias. La empresa comenzó a mostrar esa unión al adoptar métodos actuales sin perder sus orígenes. Los colaboradores percibieron la transformación y gradualmente el ambiente se volvió más amigable y eficiente.
Este camino no estuvo libre de dificultades, pero cada desafío superado fortalecía nuestra convicción. Comprendí que el respeto mutuo y una comunicación sincera eran esenciales para progresar y, sobre todo, confirmé que mi voz, lejos de ser un vestigio del pasado, era una fuente enriquecedora de conocimiento y experiencia. Así, en este punto medio, encontré no solo una manera renovada de aportar a la compañía, sino también una conexión más profunda con mi hijo y con el sentido de mi existencia. Después de aquella reunión extraordinaria, el ambiente en la empresa se transformó. Los pasillos, antes llenos de susurros y saludos amables, se volvieron callados y cargados de tensión. Los empleados evitaban mirarme y los correos electrónicos que antes llegaban con regularidad se limitaron a lo imprescindible. Sentía que mi presencia generaba incomodidad, que mi decisión de expresar mi opinión había modificado el equilibrio que todos consideraban normal. No obstante, en medio de ese aislamiento hallé momentos de lucidez. Empecé a revisar antiguos documentos, fotografías y cartas que había conservado durante años. Cada uno de ellos evocaba recuerdos y fortalecía mi determinación para seguir adelante. Desde los inicios de la compañía, los sacrificios hechos y las decisiones tomadas guiadas tanto por el corazón como por la razón, me llevaron a redescubrir mi propósito y la pasión que me impulsaba desde el comienzo. Un día, mientras organizaba documentos en mi oficina, Julián entró sin avisar. Su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y resolución. Se sentó frente a mí y después de un breve silencio, comenzó a hablar. Me confesó que se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión actual que Carla proponía para el negocio. Manifestó su anhelo de hallar un punto medio que respetara el legado familiar sin quedarse atrapados en el pasado. Nuestra charla fue larga y llena de emociones. Compartimos memorias, debatimos diferencias y, sobre todo, escuchamos con sinceridad. Al final, acordamos trabajar unidos para diseñar una estrategia que equilibrara tradición e innovación, garantizando que la esencia de la empresa permaneciera intacta durante el cambio. Este acuerdo significó un antes y un después, no solo en la gestión de la compañía, sino también en nuestra relación como madre e hijo. Comprendimos que aunque pensáramos distinto, nos unía el objetivo común de cuidar el bienestar y crecimiento del negocio que tanto habíamos construido juntos. A partir de ese momento intensificamos nuestra colaboración, fusionando ideas y experiencias. La empresa empezó a reflejar esa combinación, adoptando métodos modernos sin olvidar sus raíces. Los empleados percibieron este nuevo rumbo, y poco a poco el ambiente se fue volviendo más conciliador y efectivo, aunque este proceso no estuvo libre de obstáculos. Cada dificultad superada fortalecía nuestra resolución. Aprendí que el respeto mutuo y la comunicación sincera eran esenciales para avanzar. Además, confirmé que mi voz, lejos de ser un vestigio del pasado, era una fuente valiosa de conocimientos y experiencia. Así, en ese punto intermedio, encontré no solo una nueva manera de aportar a la empresa, sino también un vínculo renovado con mi hijo y con mi propósito de vida. Nunca pensé que tras recuperar mi lugar en la empresa, lo más complicado apenas comenzaría. Durante algunos días después de la reunión extraordinaria, se instaló una calma engañosa, como si todos, incluso yo misma, aguantáramos la respiración esperando el siguiente paso. Sin embargo, los cambios que yo proponía, aunque estaban justificados de forma cuidadosa y transparente, eran aceptados con una mezcla de resistencia oculta y cortesías forzadas. Cada iniciativa mía era recibida con silencios incómodos antes de lograr un sí a regañadientes o una postergación indefinida. Notaba cómo Carla mantenía su papel, pero con el rostro cada vez más tenso, la boca apretada en una sonrisa sin calidez y los ojos observando cada movimiento mío, como si aguardara un error
o una señal de que cedería por mi edad o cansancio. Pero no lo hice. Al contrario, me volví más detallista, perseverante y firme. Julian, por su parte, apoyaba mis esfuerzos sin dudar. Una parte parecía encontrarse en un estado intermedio, caminando en la cuerda floja entre el hijo que me debía absolutamente todo y el esposo que se había comprometido con una visión empresarial que ahora comenzaba a desmoronarse. En ocasiones, después de largas jornadas, compartíamos un café en mi oficina y rememorábamos cuando él era niño, y yo armaba cajas de productos en la sala mientras él hacía sus tareas. Él sonreía y por un instante lo sentía cerca, presente, pero después se alejaba, absorto en correos, en llamadas y en gestos que ya no estaban dirigidos hacia mí. Su indiferencia me dolía mucho más que cualquier reproche directo, porque sabía que él entendía la situación, pero carecía del valor para actuar acorde a ello. Y no lo culpo completamente. A su manera, él también estaba atrapado. Carla no era solo su esposa, era su reflejo, su motivación para adentrarse en el mundo empresarial moderno, su sostén en una vida social que le otorgaba reconocimiento y estatus. Sacarla del juego no era únicamente una jugada estratégica, sino una amenaza personal. Con el paso de las semanas, comencé a recibir informes de los empleados de la base. Algunos se acercaban con discreción, otros me enviaban mensajes anónimos. Me comentaban sobre presiones, microgestión tóxica y decisiones tomadas sin respetar los canales establecidos. Descubrí que Carla continuaba gestionando acuerdos comerciales fuera del circuito autorizado, beneficiando a proveedores con quienes tenía vínculos personales. No eran delitos flagrantes, pero sí faltas graves a la ética empresarial que tanto valoraba. Decidí no actuar de inmediato ante la situación. En cambio, empecé a recopilar evidencia. Guardé correos electrónicos, grabaciones de reuniones y actas incompletas. Luego hablé con el auditor interno, quien al principio fue evasivo. Sin embargo, al darse cuenta de que tenía pruebas concretas en mis manos, aceptó llevar a cabo una investigación formal. La respuesta no se hizo esperar. Una mañana, al llegar a mi oficina, encontré mis pertenencias revueltas, documentos que había ordenado con esmero, colocados de nuevo como si alguien quisiera enviarme un mensaje. En la recepción ya no anunciaban mi nombre. En las redes internas, mi perfil había sido retirado de la sección de líderes fundadores y desplazado a un apartado genérico llamado Historia de la empresa. Eran pequeñas acciones apenas visibles, pero coordinadas cuidadosamente para desgastarme. Yo reconocía esa estrategia. La había visto antes en diferentes épocas y contextos. Es la forma en que ambientes hostiles actúan cuando no logran expulsarte directamente. Te empujan poco a poco al límite, aguardando que te retires por tu cuenta. Pero no iba a rendirme. Carla convocó una reunión del directorio con la excusa de presentar un nuevo modelo de negocio. Por supuesto asistí, puntual y preparada, con mi libreta en mano. Desde el principio, su tono fue combativo, disfrazado de innovación. Habló de fusiones, de externalizar procesos y de reducir personal en áreas que consideraba no rentables. Todo lo que había prometido no hacer ahora lo proponía sin tapujos. En nombre de la adaptabilidad, permanecí en silencio, permitiéndole expresarse, y cuando terminó le pregunté con tranquilidad si contaba con los planes financieros que justificaran una transformación tan drástica. Vaciló y mencionó que estaban en proceso de elaboración. Entonces solicité los estudios sobre el impacto en la comunidad local y los análisis de riesgo legal. No poseía ninguno. Lo que sí descubrí al siguiente día fue una serie de encuentros privados con inversores interesados en adquirir una parte de la empresa. Reuniones que, según el estatuto, debieron ser informadas al Consejo, especialmente a mí, como socia mayoritaria. Fue ahí cuando decidí tomar una acción definitiva. Reclamé una auditoría completa de los últimos 2 años
y lo gestioné por las vías oficiales sin concesiones. Anuncié que me involucraría personalmente en la elección de la consultora externa encargada de la revisión. Carla se mostró contrariada, Julián confundido, y algunos directivos intentaron disuadirme con argumentos sobre costos y tiempos. Sin embargo, me mantuve firme. No se trataba solamente de cifras, sino de restaurar la confianza, demostrar que la empresa no estaba al servicio de vanidades, sino de una comunidad, de una historia y de un propósito que nos superaba. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. Carla evitaba cruzarse conmigo. Los trabajadores parecían moverse con cuidado extremo, y Julián se mostraba cada vez más distante. Aún así, yo continuaba llevando mi comida en una lonchera, como siempre. En tiempos pasados solía quedarme hasta muy tarde revisando documentos, hojas de cálculo e informes. Algunos colaboradores comenzaron a acercarse con un respeto renovado. Una joven del área de producción me trajo un mate una tarde y me dijo: «Mi abuela me habló de usted». Añadió que gracias a mi esfuerzo muchas mujeres lograron trabajar con dignidad. Asentí sin poder responder de inmediato porque las palabras se me atoraban en la garganta. Un viernes, justo antes de cerrar, Carla irrumpió en mi oficina sin tocar la puerta. Su semblante reflejaba una furia contenida. Me acusó de sabotear, de desestabilizar la empresa, de atrasar todo por orgullo. La escuché en silencio y cuando terminó le dije con tranquilidad que no buscaba destruir nada, que solo quería que las cosas se hicieran bien. Le recordé que la empresa se fundó con valores, no con palabras vacías. Que si había algo que temer era porque alguien había actuado incorrectamente, no porque yo estuviera vigilando. Su rostro palideció y se marchó sin decir más. Esa noche, al llegar a casa, sentí el peso del día en mi cuerpo. Me senté en el sillón, apagué las luces y me dejé envolver por el silencio. La auditoría definitiva llegó cargada de una combinación intensa entre inquietud y firme resolución, porque era evidente que las decisiones tomadas en ese día marcarían el rumbo de la compañía y, en muchos sentidos, el legado personal que dejaría atrás de mí. Al entrar en la sala de reuniones, la atmósfera era densa. Se podía sentir la tensión en el aire. Los rostros de todos los presentes, entre ellos Julián y Carla, mostraban claramente una mezcla de ansiedad y expectativa. La exposición realizada por el auditor fue cuidadosa y detallada, con gráficos y documentos en mano, mostrando irregularidades descubiertas, como contratos adjudicados sin seguir procesos formales de licitación, gastos sin justificación clara y decisiones tomadas sin la aprobación del directorio. Cada nueva información impactaba fuertemente, revelando la falta de transparencia en la administración reciente. Carla trató de justificar sus acciones diciendo que todo se había hecho pensando en el bienestar de la empresa, aunque las pruebas eran irrefutables. Julián, visiblemente conmocionado, pidió intervenir. Con voz entrecortada confesó que había depositado una confianza absoluta en las elecciones de su esposa, sin ponerlas en duda. Reconoció su error y manifestó su deseo genuino de corregir lo sucedido. Sus palabras, aunque sinceras, no borraban el daño, sí dejaban un rayo de esperanza. Tras un profundo análisis, el directorio acordó por unanimidad destituir a Carla de su puesto y establecer nuevas políticas para reforzar el control interno. La decisión fue compleja pero necesaria para restaurar la confianza y honestidad dentro de la organización. Al salir de aquel lugar sentía una mezcla de tristeza y alivio, consciente del difícil camino que ahora comenzaba. Había defendido lo justo, pero a un precio emocional alto esa noche. Al reflexionar en casa, entendí que el momento más importante no fue el enfrentamiento en la sala de reuniones, sino el reconocimiento de que incluso en la dificultad se pueden reafirmar los valores y principios que nos definen. Recuerdos. Carla se fue sin despedirse.
recogió sus pertenencias en una mañana nublada y no regresó a la compañía. Julián solicitó un permiso largo para ordenar sus asuntos personales, y aunque al principio trató de mantener contacto, sus llamadas fueron disminuyendo hasta hacerse esporádicas, como si le resultara muy difícil enfrentarme, sin que el peso de las palabras no dichas le atormentara. Lo entendí, aunque doliera la separación que surge. No siempre es una elección. A veces simplemente se instala entre las palabras, los recuerdos compartidos y las culpas que no terminan de sanar. La empresa, por su parte, empezó a respirar diferente. Los trabajadores comenzaron a recuperar la confianza. El ambiente volvió a tener ese ruido positivo, ese movimiento constante de máquinas, pasos seguros y conversaciones cruzándose en los pasillos. Me propusieron presidir el nuevo consejo de administración, esta vez integrado por equilibrar la experiencia con la juventud, combinar historia y futuro. Acepté bajo una condición: incluir un programa de mentoría donde profesionales con trayectoria guiaran a las nuevas generaciones, no solo en habilidades técnicas, sino también en ética, dignidad y orgullo por el trabajo realizado. Se propuso llamar al proyecto Programa Beatriz Medina, pero rechacé la idea. No necesito más nombres en paredes. Lo que realmente deseo es que algo de mí permanezca vivo en cada decisión justa, en cada contrato revisado con cuidado y en cada empleado que levante la voz ante una injusticia. Mi oficina cambió de ubicación. Ya no está en el mismo piso que los ejecutivos. Ahora se encuentra en un área más tranquila, junto al archivo histórico y la nueva sala de formación. Desde allí observo cada mañana cómo llegan los operarios, administrativos y técnicos. Algunos me saludan con una mano, otros con un tímido «Buenos días, doña Beatriz». Y yo respondo con una sonrisa y un gesto sutil, porque comprendí que no siempre es necesario estar en el centro para continuar teniendo influencia. En casa también hubo cambios. El comedor, que antes estaba repleto de fotos y trofeos, ahora conserva menos objetos. Opté por deshacerme de muchas cosas, no por tristeza, sino para liberar el alma. A veces me visita Inés, mi nieta, una joven llena de energía y curiosidad. Con sus propias ideas conversamos mucho. Me pregunta acerca de la empresa, de las decisiones, de la historia. Y ella sonríe, toma apuntes. Me escucha como si realmente le importara lo que quiero contar. Entonces, también me escucho a mí misma. Me reconozco. Me abrazo. Hace algunos días firmé un documento fundamental. Es mi testamento empresarial. En él establezco que mi participación en la compañía será transferida a una fundación educativa que dará becas a jóvenes mujeres interesadas en emprender en sectores industriales. No deseo que mi historia termine en una cuenta bancaria ni en manos de quienes confundieron legado con posesión. Quiero que mi vida sirva para que otras comiencen las suyas. Además, decidí escribir una carta no para Julián ni para Carla, sino para mí misma. La guardé en el mismo cajón donde conservo el acta constitutiva de la empresa, como un recordatorio de quién fui y de lo que jamás permití que me arrebataran. En esa carta me digo que todo valió la pena, que incluso los días más duros tuvieron sentido cuando volví a mirarme al espejo sin bajar la vista. A veces me preguntan si repetiría todo igual. No lo sé. Tal vez sí. Quizás cambiaría algunas palabras o silencios, pero nunca lo fundamental. Haber creído, haber defendido, haber seguido adelante. Me resistí porque me indicaron que no tenía derecho a expresar mis opiniones en la compañía. Me lo demostraron con gestos, con silencios que lo decían todo, con desprecios disfrazados de sutilezas, aunque yo era la socia con la mayor participación, y lo sigo siendo no solo por la cantidad que poseo, sino también por la memoria que guardo, por la conciencia que mantengo y por la presencia que siempre he tenido. Eso ahora nadie puede arrebatármelo, bajo ninguna circunstancia.